Bueno, Natalie, bueno, según por lo menos de lo que se comenta, y entiendo que vos también has estado recabando bastante información en el tema, han aparecido algunos casos ya de lo que es manchas en red en cebada. ¿Cómo está en realidad la situación y cuán importante es el ataque, si se quiere, que hay en esta época? Bueno, sí, efectivamente. Lo que es manchas tanto en trigo como cebada, por supuesto, a medida que se desarrollan las hojas, que el cultivo se viene desarrollando, según las condiciones ambientales pueden empezar a aparecer, y no solamente según las condiciones ambientales. Después por ahí vamos a tocar un poquito más de detalle, pero hay toda una serie de manejos que nosotros podemos hacer como para poder controlar la situación de manchas en lo que es los cultivos de fina. Y bueno, sí, principalmente, como decía, cuando ya empieza el trigo con dos, tres hojas, según las condiciones, pueden empezar a aparecer manchas, y en este caso, bueno, es una de las principales de la cebada, que es la mancha en red. Hay algunas otras manchas que pueden empezar un poquito más temprano, como es en el caso de Bipolaris. Por ahí yo aprovecho y te menciono un par de cosas, pero dentro de lo que nosotros llamamos manchas foliares, bueno, Bipolaris es una de las primeras que puede aparecer, y luego le empiezan a aparecer todo lo que es mancha borrosa, mancha en red, las rollas, y también podemos empezar a ver e identificar síntomas de ramularia, Ajá. que en este caso, bueno, ramularia es un patógeno muy importante en lo que es el cultivo de cebada, y que por ahí hemos tenido algunas condiciones de epifitias recientemente. Entonces por ahí, bueno, es como que estamos un poco abocados a identificarlas muy temprano como para poder controlarlo, ¿no? A ver, Natalie, te detengo. Hablabas primero y me decías que hay cosas de por ahí que se pueden hacer antes. Porque entiendo que una cuestión de manejo puede ser, no sé, elegir alguna variedad que sea menos Sí. susceptible, rotación de cultivo, pero entiendo que ya digamos, con la planta ya no tenemos esa opción. No, 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 claramente, no, no, ¿Cómo, cómo- exactamente que... ¿Qué hacemos, digamos, Sí, ante eso? sí. Bueno, el primer punto, una vez si nosotros no pudimos como controlar, por así decirlo, o tener en cuenta variables como para que el problema no sea tan grande, cuando empezamos a ver síntomas, bueno, por supuesto lo primero es el monitoreo. Claro. El monitoreo frecuente del cultivo desde la emergencia, siguiendo por supuesto el estadio fenológico, porque eso va a depender mucho de las condiciones ambientales. Y cuando empezamos a identificar manchas, tenemos que aumentar las frecuencias de ese monitoreo. Generalmente, bueno, te puedo dar un detalle de cómo es el monitoreo, pero lo que hacemos es revisar justamente en estaciones de muestreos dentro del lote que sean homogéneas, por así decirlo, realizar pequeñas estaciones, seleccionar plantas al azar, y de ahí ver las hojas, ver qué cantidad de hojas están desarrolladas, y empezar a ver cantidad de manchas, identificar esa mancha, cantidad de manchas, y con eso calcular dos índices que nosotros trabajamos, que es incidencia y severidad de la enfermedad, ¿no? Ya estamos hablando de la enfermedad. Sí, sí. En este caso, por este tipo de hongo, ¿no? La mancha en redes es ocasionada por un hongo que es Dreschlera teres. Este tipo de hongo en el lote lo vamos a ver con una distribución homogénea, O pareja, sea, no es que y está en la tiene que ver cabecera, un poco... no es que está en la cabecera sola lo encontrás en cualquier lado. Claro, en general cuando uno tiene problemas en el cultivo lo vas a ver generalizado, por así decirlo, porque bueno, tiene mucho que ver en cómo se disemina este hongo, que tiene que ver, por supuesto, por los restos de rastrojos de cultivos antecesores. Por eso te planteaba muy más Manejo. temprano el tema de la importancia de la rotación, los rastrojos y todo lo que es, por supuesto, el traslado o el inóculo inicial que viene con la semilla. Inóculo inicial, nosotros tanto en la semilla como en el rastrojo, son partes del hongo que sobreviven cuando las condiciones no son óptimas para su crecimiento, y que quedan ahí esperando que las condiciones vuelvan a ser buenas o que aparezca el hospedante. Entonces, por supuesto, otra de las medidas de manejo que nosotros tenemos es el control de malezas, malezas que pueden ser hospedantes en este caso de este hongo. Entonces, ahí, cuando nosotros tenemos esa cantidad de inóculo inicial o presencia de rastrojos, ahí es donde empiezan a infectarse las primeras hojas. Por eso el monitoreo es importante que sea temprano.
Una vez que calculamos y una de las primeras herramientas de manejo que se toman, como vos me decís, si no se tomó hasta el momento ya es otra Claro, estrategia que claro. podemos usar, es la parte química. O Ah, sea, es como que cuando nosotros ya tenemos el problema, no tenemos otra alternativa que la herramienta química, en este caso, porque bueno, previamente pudimos haber jugado o trabajado con las fechas de siembra. tal Las cual. fechas de siembra y la selección de las variedades es fundamental Ujú, para que esto aparezca cada vez más tarde, vendría a ser. seguro. Y bueno, y dentro de las estrategias de control químicas, como bien hoy te decía, tenemos toda la parte cura semillas, que eso tiene que haber sido previo a la siembra, y después todo lo que son fungicidas Mm, foliares. ujú, Y en este caso, bueno, en la selección de fungicidas hay familias químicas con las que nosotros trabajamos, como son los triazoles, las estrobirulinas y las carboxamidas. Eso. Y bueno, las estrategias de control van a depender de esa severidad, de esa incidencia y severidad de las manchas, ujú, que en general en lo que es esta mancha particular y bueno, tanto también como para mancha borrosa y escaldadura, estamos entre un 20%, 20 a 30% de incidencia de la enfermedad. Ahí ya tenemos que tomar una decisión de control. ujú, Y por supuesto que esa decisión no la tomamos muchas veces solamente en el tema de manchas, sino también, como hoy te decía, bueno, en el caso de escaldaduras también la tenemos que considerar, porque la decisión de qué producto químico seleccionar, qué molécula, no depende solamente de lo que estamos viendo en el momento, sino también de lo vale. que consideramos que puede pasar Ujú, ambientalmente dentro de ese cultivo de cebada. ujú. Otra Sí. cosa No, sí, no, no, sí. no, otra cosa que nos puede ayudar mucho, en este caso también, es la estrategia de fertilización, Mm, que va justamente, vendría a ser post una vez que tenemos ese cultivo implantado, porque en ese caso la fertilización o la nutrición específica del cultivo nos va a ayudar a que ese cultivo se pueda desarrollar más vigorosamente, que el área sana sea mayor que el área enferma. ujú. Entonces junto esa relación con las condiciones ambientales que van a suceder, si son favorables o no para el desarrollo de este hongo, nos va a ayudar a decidir el momento de control, el momento de la aplicación, en este caso, de un fungicida, y bueno, y por supuesto las dosis. Ujú, ujú, Siempre trabajamos con las dosis de marbete, y dentro de, de ese rango de dosis de marbete nosotros podemos jugar con eso, ujú, ¿no? ujú, Siempre con el conocimiento de lo que va a venir. Natalie, a ver, yendo como al final, aunque no es el final de la nota, pero como yendo al final, digamos, de lo que tiene que ver con lo que puede llegar a pasar esto si no aplicamos algo, ¿qué Sí. pérdidas podemos llegar a tener en el rendimiento? Bueno, para estas enfermedades particulares están citados pérdidas de rendimiento hasta un 20%, 25% Mucho. de las enfermedades foliares, y principalmente dentro de los componentes de rendimiento de los cultivos, lo que más se ve afectado es el peso del grano, el peso de 1000 granos Mm, y el número de granos por metro cuadrado. ajá, Y no solamente eso, porque estamos hablando específicamente de cebada, mm, en cebada también se ve afectado el extracto de malta. Está citado en la bibliografía el rendimiento de extracción de malta del grano de cebada. ajá, Entonces no es solamente como un daño cuantificable que cosechamos menos, sino que también para la maltería tiene claro, consecuencias. claro. Por ende, es como, por eso muchas veces el control de lo que es Fundamental. enfermedades en un cultivo, sí, es fundamental, es necesario, pero bueno, siempre con el monitoreo y con la profesionalidad que corresponde, ¿no? Ujú, ujú. Lo más importante de este tipo de enfermedades es que te bajan, no solamente el rendimiento, te lo disminuyen, principalmente por una disminución del área foliar fotosintéticamente activa, Claro, que es uno de los principales, ¿no? claro, En este claro. tipo de mancha. Eh, Eh, me decías que ya ha habido algún tipo de casos, o hay casos, digamos, y estos días por ahí de humedad y demás han conspirado para que esto juegue positivamente. ¿Qué se sabe sí. por ahora? ¿Qué hay en los muestreos? Si has hecho muestreos ya por estos días.
No, sí que hay incidencias, todavía las incidencias son bajas, porque nosotros estamos en la parte del cultivo donde estamos armando las estrategias de fertilización. Claro. Entonces, estos fríos, de que venimos bastante variante con el tema de las épocas, las semanas calurosas es donde más avanza la enfermedad, y esas semanas bien frías que hemos tenido es donde un poco se detiene. Entonces, principalmente, si bien hay algunos lotes como más afectados que otros, mucho más afectados, algunos lotes ya están en ese umbral de incidencia que hoy te mencionaba, en el 20%, pero son los menos en general, porque el cultivo vienen sanos, en general vienen sanos. Quizás con trigo se está viendo algunas incidencias de mancha amarilla más tempranos, pero te digo que depende mucho del tipo de lote, justamente de la semilla que se haya utilizado, de la variedad, esas variedades que son más susceptibles que otras. Bueno, y ya te digo, y de la semilla, muy importante. Y viste que yo te contaba que, bueno, yo trabajo acá en el laboratorio, hago todo lo que es el análisis de blotter test, que es una de las herramientas de manejo que tenemos disponibles. Y, por ejemplo, haciendo unos números, un promedio de incidencia de Rislera en semilla, de lo que yo vengo trabajando en el laboratorio, ronda un 8%, casi un 9%, un 8,8%. Y hay incidencias máximas de 52%. Es un montón. O sea, hay pools de semillas que el 50% de esas semillas que nosotros estamos sembrando tienen Rislera. Claro. Y a su vez, del partido no, por ahí muy ambicioso decir del partido, pero del área de influencia de acá del laboratorio, de todas las muestras que me han traído para analizar, ¿no? Pero este es un ensayo muy específico, no es que todo todos los análisis que nosotros hacemos de semilla, sino de lo que el asesor considera que quiere saber qué carga fúngica tiene en esa semilla, el 77% de las muestras están infectadas. Entonces, por eso hoy te insistía mucho por ahí, o una de las cosas cuando nosotros hablamos de las enfermedades, la importancia del manejo previo y de saber lo que estamos sembrando. Y en ese caso, perdón, y en ese caso, digo, tenés esa semilla con esa carga, un 30%, un 20%, lo que sea, ¿no? Digo, pero el productor dice, y la verdad que estoy medio corto, o sea, no puedo usar otra semilla, yo la guardé, guardé esto, la pasé por la limpiadora, la tengo lista para sembrar. Sí, ¿Qué hago? ¿Qué la pico? ¿Algún fungicida? ¿Se hace algo para inocular? ¿Qué se hace? Sí, ahí principalmente con las dos estrategias que hay para eso es, por supuesto, el uso de curasemillas, que son fitosanitarios, o sea, son fungicidas, pero que son específicos para la semilla. Esa es una, y después todo lo que es el control biológico. También hay estrategias, hay marcas comerciales, por así decirlo, que se utilizan como cura semillas, pero en vez de un fitosanitario es otro hongo, por ejemplo, una tricoderma, y ya hay productos comerciales que se pueden utilizar y que funcionan muy bien, pero siempre dependiendo de esta incidencia de la semilla, porque cuando hay niveles muy importantes del patógeno, hay herramientas que no alcanzan. Por eso, muchas veces nosotros la recomendación es, si vos tenés una carga muy alta de semillas, no la uses como semilla a ese material. Véndelo como grano, de última, véndelo como grano, pero no la uses como semilla. ¿Por qué? Porque hay veces que los fitosanitarios no alcanzan si una semilla está muy... Y va a terminar gastando lo mismo, digamos, entre todas las cosas que le pones. Y lo mismo o más, porque cuando esto queda una alta carga en la semilla, esas manchas empiezan muy temprano en el cultivo. Entonces vos tenés que tomar la decisión de química muy temprano. ¿Y qué pasa? Si la tomás muy temprano y el año viene muy predisponente, te quedás corto, por así decirlo, te quedás corto con las estrategias de control más adelante, y capaz que tenés que recurrir a 3 aplicaciones. Y la verdad que como un manejo técnico no es bueno, o sea, solamente por esa decisión de decir
le doy otro destino. Seguro. Que la sabés o la podés tomar temprano, sabiendo justamente cómo vos almacenaste ese grano, Seguro. o sea, haciendo los monitoreos desde antes y sabiendo calidad en ese caso. Seguro. Pero bueno, si no llegamos a eso y empezamos con los 20-30% de incidencia en planta, hay hay fungicidas, que funcionan muy bien y ya te digo, en general uno está trabajando con todo lo que es la combinación de los 3 ingredientes activos, que hoy 3 ingredientes activos o 2, dependiendo de las familias químicas con las que trabajamos. Y sí, lo que intentamos, y que es una buena práctica, es hacer la rotación de esas familias químicas que nosotros utilizamos. Para el patógeno, o sea, para que no haya una resistencia de ese patógeno, y bueno, y justamente como para abordar distintos frentes según que otras cosas aparezcan. Está muy bien. El control de esto no es solamente, cuando uno piensa el control con fungicidas, no es solamente para este tipo de manchas, sino que todo el tiempo tenés que estar viendo qué otra cosa aparece. Bueno, no es en el caso, pero por ejemplo, estos tipos de fungicidas no nos controlan lo que es fusario, que después podemos llegar a tener problemas más adelante con fusario. Y bueno, por ejemplo, para ramularia, si tenemos una sospecha porque hicimos un monitoreo, detectamos, por ejemplo, manchas de ramularia, salpicados necróticos, es bueno primero utilizar las carboxamidas, utilizarlas primero, si decidimos esa doble aplicación. En los últimos años, en general, la cebada, en general, uno la presupuesta ya con 2 aplicaciones de fungicida durante el cultivo. ¿Lo tenés en cuenta en el Una ejercicio? Temprano, sí, siempre, en general siempre lo tenemos en cuenta. Y te digo, algunas zonas muy complicadas, hasta una tercera. O bueno, cómo venga el año que tuvimos este problema con ramularia, hay mucha gente que hizo una tercera aplicación ya cuando el grano estaba casi pastoso, o sea, en estado de grano entre fin de lechoso y pastoso. Claro, y bueno, y ahí se descubrieron muchas cosas para este caso de ramularia en particular, porque en general cuando el grano ya está pastoso no tiene mucha respuesta al control foliar, porque ya la removilización ocurrió y bueno, la hoja no se va entregando la hoja. Claro, y bueno, ahí es una entrega anticipada y en este caso por ramularia, ¿no? Pero bueno, sí, te pueden hacer estragos las manchas porque te quitan esa área foliar que necesita el cultivo para formar rendimiento. Bien, bueno, Natalie, para cerrar entonces, caminar el lote, mirarlo, estar atento, cualquier mancha, estar atento y bueno, controlar lo más rápido posible, pues las pérdidas son importantes. Sí, sobre todo medir, Nosotros en la agronomía en general necesitamos indicadores como para tomar las decisiones. Entonces, esto como vos decís, caminar el potrero, hacer estaciones de muestreos y esas estaciones de muestreos medir la incidencia, en este caso de las manchas. Y tomar la decisión de la aplicación, cuando vos decís cuanto antes, y el cuanto antes nos va a definir la incidencia que tengamos en el lote. Si estamos cerca de un 15%, entre un 10 y un 15, bueno, recorrerlo más seguido es la recomendación. Si vos normalmente vas una vez por semana o una vez cada 15 días, ahí aumentar la frecuencia del monitoreo, y cuando llegues al umbral, ahí vos sabés que estás muy próximo y las condiciones no van a ser favorables para que eso se detenga. Ahí sí, la aplicación en este caso, un fungicida foliar, ¿no? Está muy bien. Junto con las otras estrategias que hoy te mencionaba. La fertilización también es una estrategia a tener en cuenta, sobre todo inicialmente, más que nada inicialmente. Está muy bien.